Conferencia de prensa conjunta que ha sido convocada por la senadora Nestora Salgado y también por otras senadoras como la senadora Malú Micher, la senadora Antonia Cárdenas, la senadora Margarita Valdés, el senador Emilio Álvarez y Casa, el senador Miguel Ángel Navarro, la senadora Lupita Covarrubias y otros compañeros que nos acompañan aquí en esta zona de conferencias. Adelante, senadora, la escuchamos. Muy buenas tardes a todas y a todos los medios que nos acompañan, pero principalmente a todas las víctimas o familiares de las víctimas que están aquí. Primero que nada, quiero dejar bien claro, convocamos nosotros al señor Rochín, convocamos, invitamos a las víctimas, en ningún momento se sientan que nosotros estamos en contra, al contrario, estamos haciendo todo lo posible para apoyarlas, para estar con ustedes. Han hecho todo lo posible para que no se presentara. La notificación nos la dieron hace ratito, como a las, ¿qué será? 2:47 de que no se iba a presentar, con el pretexto de que está en Ginebra. El evento de Ginebra terminó desde el viernes. Y aquí tenemos las pruebas de la ONU. Si no vino es porque no quiso venir y apoyado desde aquí del Senado, y lo voy a decir sí, porque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ni siquiera nos firmó la solicitud, no la quiso firmar. Y el hecho de que el aviso haya estado en oficialía de partes adrede y que hasta ahorita no lo hayan notificado, se me hace muy cruel y muy sucio, inhumano, porque las personas que vienen de lejos vienen gastando y vienen sufriendo y vienen a una ciudad donde no son, y para que les hagan esto no se vale. Quiero decirles que los senadores de Morena estamos con ustedes. Siempre vamos a estar con ustedes defendiendo y haciendo todo lo posible para que este señor les dé respuestas. El señor Álvarez Casa pues también está con nosotros. Él no es culpable de todo esto que pasó. Quiero hacer uso de la voz porque me parece que este acto de ausencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sin duda constituye una falta de voluntad política para dar respuestas al reclamo de las víctimas en nuestro país. Resulta lamentable la ausencia del comisionado Rochín, situación que evidencia la profunda debilidad institucional y las grandes limitaciones para proveer protección, atención y reparación del daño para las víctimas. Preocupa que haya una negativa frente a un acuerdo aprobado por el Senado de la República. Es muy preocupante. Si bien existe un oficio mediante el cual señala su ausencia por encontrarse en Ginebra, Suiza, como parte de la delegación mexicana ante el Comité contra la Tortura, hemos de decir que un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que dicha reunión concluyó el pasado viernes 26 de abril, por lo que bien pudo haber estado el día de hoy en el Senado. Lamentamos que exista una renuencia al cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas en pro de la protección y garantías de los derechos de las víctimas. Su negativa es venir a rendir cuentas sobre los resultados de su gestión. No permite darle respuestas a las demandas de la ciudadanía. Quiero que sepan que desde el Senado de la República buscaremos todos los mecanismos y acciones para que el titular de la SEAP venga a informarnos sobre el estado que guarda la situación. Y es un compromiso de los que estamos en la Comisión de Derechos Humanos de Morena, que vamos a estar siempre del lado de las víctimas. No lo duden, pero ni tantito. Este es un compromiso y una lucha que estamos haciendo juntos. Le doy la palabra. Buenas tardes. En la Comisión de Derechos Humanos se aprobó
la comparecencia del titular de la CEAP, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El Senado de la República, en pleno, votó unánimemente esta comparecencia. La mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos, que somos la senadora Kenia López Rabadán, la presidenta, la senadora Nestora y su servidor, Emilio Álvarez y Casa, votamos un formato. Ese formato tiene una característica muy especial. En la comparecencia no solo íbamos a hablar senadoras y senadores, sino también víctimas y también organizaciones de derechos humanos y de víctimas, en un formato que nos parece vital para un tema de esta naturaleza, no solo el Parlamento abierto, sino transparencia y rendición de cuentas. Hoy casi a las 3 de la tarde hemos sido informados de que se solicitaba una reprogramación de la comparecencia. Y yo creo que el hecho refleja a plenitud lo que está pasando en la CEAP. En sí mismo el hecho ilustra un gesto de desatención, de no preocupación, de falta de sensibilidad a las víctimas y un mensaje de no atención, de no seriedad, de no respeto al Senado de la República. Perfectamente se pudo haber informado en otro tiempo y momento, o en su caso, si es cierto que se estuvo en Ginebra el jueves y viernes, hombre, haber hecho el esfuerzo extraordinario para estar hoy aquí presentes y dar la cara. Dar la cara a las víctimas, dar la cara a las organizaciones, dar la cara al Senado, dar la cara a la República de lo que está pasando en una institución con una enorme insensibilidad para atender a las víctimas, una institución que no responde, una institución que le ha dado la espalda a las víctimas, una institución que es omisa en su labor de protección. Incluso la CEAP ha contribuido a revictimizar en ocasiones a las propias víctimas. Les da trámites de más, les da la espalda, no les da recursos, contrario al sentido y espíritu de la ley. Por eso en la Comisión de Derechos Humanos queríamos que las víctimas hablaran directamente con el titular de la CEAP. Vamos, por supuesto, en la Comisión de Derechos Humanos a tomar este tema. Vamos, por supuesto, a reprogramar la comparecencia. Vamos nuevamente a proponer que estén las víctimas. No vamos a aceptar excusa alguna de esta naturaleza, que en realidad resulta ofensivo, no solo al Senado, pero sobre todo a las víctimas. A mí me preocupa enormemente que se den gestos de esta naturaleza que muestran, es botón de muestra de lo que viven las víctimas todos los días. Por eso manifiesto, por supuesto, mi enorme preocupación e indignación, hacer saber que hay ya, como se dijo, los y las senadoras de Morena están acompañando este proceso. En mi condición de senador independiente, por supuesto, el bienestar y la protección de las víctimas es parte de nuestra causa, por eso estamos acá, y tengan la absoluta certeza de que a este hecho le vamos a dar un mayor seguimiento y vamos a reprogramar esta comparecencia tan pronto como posible. Muchas gracias por su atención. Omisión es igual a delito. Tenemos tomada el Palacio Nacional, mientras las autoridades en el ámbito de su competencia no dejen a un lado la omisión, es lo mismo, son cómplices. Así es, nosotros nos parece que, agregando a lo que ya dijeron los dos senadores, este es un agravio doble. El agravio a las víctimas, el agravio constante que viven las víctimas cuando acuden a la CEAP y no encuentran respuesta, se les trata de una manera totalmente burocrática, y el agravio a la institución, que es el Senado de la República, que aprobó por unanimidad llamar a comparecer al señor Jaime Rochín. Y ese agravio preocupa más todavía sobre la situación que viven las víctimas, y que es una denuncia de cantidad de víctimas que lamentablemente existen en este país a lo largo y ancho, y de organizaciones sociales. Hay una exigencia, y hay que decirlo, por parte de las víctimas de que Jaime Rochín renuncie. Frente a eso, nosotros nos parece pertinente llamarlo a comparecer, y es indignante y es un agravio al Senado de la República de las víctimas que vienen de algunos estados de la República a este ejercicio que habíamos planteado, que se aprobó en acuerdo con fecha, lugar y hora para el día de hoy. Hay una exigencia y una urgencia de que se atienda a todas las víctimas en distintas demandas. Y este Senado de la República ha demostrado que tenemos el compromiso de acompañar, pero no puede ser posible que frente a un llamado del Senado de la República
sin una respuesta a tiempo el señor Rochín no haya acudido. Sí nos preocupa y nos indigna, porque si ese es el trato institucional que le hace al Senado, ¿qué le hará a las víctimas? La pregunta concreta es ¿dónde está Rochín? Porque tuvo la oportunidad incluso de decirnos con tiempo, de avisar a esta soberanía con tiempo, que no iba a poder acudir en la fecha en la que se le había convocado, si es que tuviera que estar más tiempo en Ginebra. Pero como bien lo dijo el senador Álvarez y Casa, el viernes y el sábado se acabó el asunto en el que estaba convocado, y aún si no se hubiera acabado, podía haber hecho un esfuerzo de venir el lunes. Entonces, decirles a las víctimas, a los medios de comunicación, que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón para que venga a comparecer el titular de la SEAP, porque hay muchas preguntas y muchas respuestas que responder. Y hoy nos preguntamos en el Senado de la República, en un espacio que va a quedar vacío, ¿dónde está Jaime Rochín? Y le propondría a los compañeros senadores de la comisión que podamos, en atención y respeto a las víctimas que nos acompañan y que hoy habían sido convocados a este ejercicio, a que podamos reunirnos en el mismo espacio donde estaba convocado, porque es una falta absoluta de respeto hacerlos venir y que no tengamos una respuesta. Buenas tardes, soy senadora por el estado de Durango, en un lugar donde tenemos muchas víctimas, nunca han sido atendidas. Se les han dado vueltas, se les ha dicho que no hay recursos y la misma persona que está en Durango no tiene el contacto con Rochín. Y yo le digo desde aquí al señor Rochín, si era tan importante lo que estaba haciendo en Ginebra, es más importante y para eso está comisionado, para atenderlo a ustedes. Él debió haberse venido desde Ginebra, estuviese haciendo lo que estuviese haciendo. Ustedes son primero. Y desde aquí hago un llamado a que de inmediato, en las próximas 24 horas, antes de que termine este pleno, él se reporte con el Senado de la República. El señor Rochín tiene 24 horas para que venga y nos rinda cuentas por qué no estuvo aquí. En segundo lugar, yo les digo que traíamos la esperanza de víctimas de Durango para plantearlas ante él y nos dejó plantados. Desde aquí les digo a los duranguenses que nos están viendo, traíamos sus asuntos, todos, y sin embargo, él fue el que no vino. Yo hago también un llamado a la Comisión de los Derechos Humanos de que de inmediato vuelva a llamar al señor Rochín en las próximas, fíjense bien, 24 horas. Si no, será una falta de respeto de ambas instancias. Gracias, compañeros, y estamos con ustedes en las buenas y sobre todo en las malas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Ábalos Barajas. Como todas las víctimas, militando desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, desde hace 12 años, desde hace 8 años, desde hace 15 años tenemos víctimas en el país. Víctimas de secuestro, víctimas de trata, víctimas de asesinato y víctimas de desplazamiento interno forzado, de las cuales soy estadística. Mis hijos en este momento están viendo para llevarles una respuesta de atención y no la hay. También tenemos compañeras del Movimiento por la Paz afuera de Gobernación en huelga de hambre. Tenemos que recurrir a huelgas de hambre para que nos hagan caso. Tenemos también que estar sufriendo revictimizaciones como a otros compañeros que han estado tramitando amparos para que la SEAP y Rochín esté gastando los recursos que pertenecen a las víctimas para su recuperación contra ellas. Hasta ese grado está la SEAP. El día de hoy, la SEAP estatal del Estado de México, le llamo para recibir respuesta de mi caso y el delegado de la SEAP no sabe de mi caso. El delegado que Rochín manda a que la SEABEM, que está en el Estado de México, me atienda porque siempre canalizan a las víctimas. Esa es la palabra. Estamos cansados de canalizaciones al Estado de México, canalizaciones al Estado de San Luis Potosí, canalizaciones a Aguascalientes, canalizaciones a hospitales donde tiene uno que cruzar medio país para que les den atención médica a las víctimas. Eso
es la palabra de las víctimas, señores. Gracias. Esperamos respuesta de Rochín. Mi nombre es Malu García Andrade. Soy hermana de una joven asesinada en Ciudad Juárez desde el 2001. Y por exigir justicia hemos recibido amenazas y atentados. Y desde el 2010 somos desplazados en nuestro país. En la CEAP son muchas las negligencias. Lo que Rochín le hizo hoy no se lo hizo al Senado, no se lo hizo a los senadores, no se lo hizo a la Comisión de Derechos Humanos, nos lo hizo a nosotros las víctimas que tenemos que pagar de nuestro dinero para poder viajar desde donde estamos y hacer un esfuerzo para venir hasta acá y enfrentarlo a él. La CEAP cuenta con 2 asesores jurídicos a nivel nacional para dar acompañamiento a los miles de casos que hay. 2 asesores nada más. Y así como hay muchas negligencias en el área jurídica, en el área de trabajo social, en el área de gestión, en todas las áreas que tiene la CEAP, Rochín no viene y nos da la cara. Nosotros estamos exigiendo que se respete, que venga y que nos enfrente. Nosotros con pruebas, yo le traía muchos escritos donde he solicitado apoyos y hasta 6 meses para que puedan hacer un reembolso. Y lo que siempre dicen a la CEAP es que hay 1,500 solicitudes. Espérese. Y es lo que le dicen a todas las víctimas. Como desplazado no tienes trabajo, no puedes estudiar, no puedes hacer nada porque a cada rato te están moviendo de ciudad. No puedes tener a familia, amigos, ni nada. Y la CEAP tampoco es para sacar medidas de seguridad para las víctimas que por exigir justicia, entonces son amenazadas. Esperamos la respuesta de Rochín y que venga y le dé la cara a las víctimas. Y que no a través de un escrito mande un informe de lo que él cree que es correcto. Que venga y nos escuche. Y de frente se lo podemos decir y con pruebas, no nada más con palabras. Bueno, finalmente vamos a cerrar con el compañero Catarino Hernández y el abogado Miguel Nava. Bueno, tomamos la palabra entonces más. Miguel Nava, abogado de Guardería ABC. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Represento una organización de la sociedad civil, Por Ti Sea, y quiero comentarles que es muy penoso que no esté Sergio Jaime Rochín del Rincón, pero no es la primera vez que lo hace. Al subsecretario Campa lo dejó plantado enfrente de víctimas. Al exsubsecretario Avante igual. El día 7 de febrero, estuvimos con el licenciado Encinas. Se comprometió. Represento a víctimas, señora, si me permite un segundo. Está hablando por mí. Está hablando por mí. A ver, permítame un segundo. Bueno, les voy a platicar. Represento 38 núcleos familiares de víctimas de la Guardería ABC. Represento gente que viene de Tamaulipas ahora, que ha viajado toda la noche de Zacatecas. ¿Qué es importante que me escuchen, por favor, si tienen respeto? Es muy importante que lo escuchen. Así como es un desprecio a las víctimas que no esté aquí Sergio Jaime Rochín, es un desprecio que no esté la senadora Kenia, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Es un desprecio que no esté Silvana Beltrones, que es de Hermosillo, aquí hay padres de la Guardería ABC. Es un desprecio que no estén los demás senadores y senadoras que integran la Comisión de Derechos Humanos, porque esta ausencia parece complicidad. Sabían perfectamente bien que los trabajos en Ginebra terminaron el jueves. Nosotros hemos estado no en una, en muchas ocasiones citando a este tipo y nunca viene. Pero quiero resumir para las personas de la prensa. Si bien es cierto que no existe una disposición ni en la Ley General de Víctimas, ni en la Constitución, ni en el Estatuto Orgánico, lo que sí existe en la Constitución, en el artículo 107, fracción 16, es el sepárese y consígnese. Nada más les quiero mencionar, en el caso de la Guardería ABC, que aquí hay papás que vienen de Hermosillo, Sonora, tenemos 30 sentencias de amparos que señalan que el señor es un violador de derechos humanos. De esas 30 sentencias de amparo, hay 22 en fase de ejecución. O sea, se fueron a un tribunal colegiado, el tribunal colegiado las confirmó y SEAP sigue pidiendo prórroga. Esa es la opción. La Constitución prevé que ante el incumplimiento de una sentencia de amparo, la autoridad judicial puede pedir su separación y su consignación. El que lo vuelvan a citar no va a resolver el problema de más de 25,000 víctimas del Estado mexicano. Este tipo se ha convertido en el enemigo número 1 de las víctimas.
Pero también se hace un exhorto a la Secretaría de Gobernación, porque hemos estado en administraciones panistas, en administraciones priistas y también con el partido Morena. Y tampoco nos han querido dar la cara. Las víctimas no tienen partido. Con todo respeto a las señorías de las senadoras y del senador aquí presente, tampoco ha querido escuchar la secretaria Olga Sánchez Cordero. Y le repito y le reitero, el día 7 de febrero, aquí están personas de Tamaulipas, hay gente de Querétaro, hay gente de Zacatecas, hay gente de Hermosillo. Se comprometió el subsecretario Encinas, se comprometió a sentar a Sergio Jaime Rochín, no ha podido. Hoy tampoco lo hizo el Senado de la República. Pero repito, no está Silvana Beltrones y acaba de salir. No está Kenia, la acabamos de ver en tribuna. ¿Dónde está la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? Me gustaría ver al senador Julio Menchaca, es presidente de la Comisión de Justicia. ¿Dónde están? ¿De qué sirve que lo vuelvan a citar si ni siquiera las senadoras ni los senadores se pueden poner de acuerdo? Y tiene razón la señora, que hablen las víctimas. Pido una disculpa, pero represento a más de 270 víctimas. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Efectivamente, nosotros somos las víctimas. Y creo que falta de respeto, una enorme falta de respeto el que no esté Rochín presente el día de hoy. Y si esto ya se lo hizo a los senadores, creo que ya no tiene remedio. Y para no perder tiempo, yo le pediría a los senadores, yo le pediría a los senadores que están presentes aquí, que nos han apoyado y que nos han escuchado en los reclamos, que justo precisamente por eso pedíamos que estuviera Rochín, que estuviéramos hoy presentes para hablar con Rochín. Yo creo que llegó el momento de que esté fuera Rochín de la SEAP. Yo creo que ya no hay que esperar a que se le mande un extrañamiento. Yo creo que la falta de respeto es enorme, es al Senado, y creo que ya debe de salir, debe dejar esas instalaciones. Más bien, debería de pensar el Senado en ya pedir la renuncia, en nombre de todas las víctimas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, medios de comunicación presentes, senadores que aquí nos acompañan. Pues yo soy Catarino Hernández del Campo, hijo de Carmelo Cortés Castro y Aurora de la Paz Navarro del Campo, dirigentes de las FARC del Estado de Guerrero, desaparecidos del Estado de Guerrero. La verdad, se me hace gravísimo el tema de que las autoridades responsables, como el señor Jaime Rochín, como los senadores, nos muestran una indiferencia total y un rechazo a las víctimas gravísimo. Pero más grave es la vinculación que sabemos que se tiene, porque no lo pueden ocultar, pues. Sabemos que la senadora Kenia López fue amiga en el 2012 de campaña del hoy director de la SEAP, Jaime Rochín. Yo creo que no podemos ya tolerar más este tipo de complicidades, de compadrazgos, de amistades que solo obstaculizan el andar y la búsqueda de derecho que las víctimas tenemos. Así que de verdad, desde esta tribuna exigimos la renuncia de Jaime Rochín. Lo exigimos. Es un tipo indiferente, que no le interesa las víctimas para nada. Cuando desplazados del Estado, de todas las partes de la República, venimos hoy a su comparecencia y no es posible que a las 2 de la tarde Kenia López le reciba un oficio de que no va a comparecer. Se me hace realmente gravísimo y de verdad, para no hacerlo más grande, queremos saber si de verdad van a seguir siendo parte del problema o vamos a ser parte de una solución. Porque de verdad, en mi caso personal, llevo 20 años en juicios con el Estado y yo creo que así van muchos más. Le siguen apostando a revictimizarnos, le siguen apostando a que nos esperemos y dejemos todo, porque eso es lo que parece, que están apostándole a que nosotros o la mayoría de víctimas nos echamos para atrás. Y eso les voy a decir desde aquí, compañeros, eso no va a suceder. Gracias a todos y buenas tardes. Y aquí está pues, Kenia López dice desconocer a Jaime Rochín.
pero los dos son panistas y están aquí sentados juntos. Entonces, de verdad, se me hace gravísimo que sigan habiendo estos compadrazmos, estos compañerismos dentro de estas instituciones y que no sean para resolver los problemas, sino para entorpecerlos o a ver sus problemas personales. Gracias a todos. Buenas tardes. Yo soy mamá de Fátima Barinia Quintana Gutiérrez, asesinada en el Estado de México el 5 de febrero del 2015. Después de luchar 4 años contra el Estado y contra el Poder Judicial del Estado de México, nosotros entregamos a los 3 asesinos de mi hija el mismo día que la asesinaron. Fátima fue privada de su libertad, torturada, lapidada y enterrada. Todo esto sucedió en 40 minutos. Cuando nosotros encontramos a mi hija estaba semienterrada, no sabíamos lo que había pasado con ella. Fátima tenía 12 años y venía de la escuela. A las 2:40 de la tarde sucedió todo esto en Lerma, en el Estado de México. Trataron de invisibilizar el caso de mi hija y dijeron que había sido solamente un asesinato. Posteriormente se reclasificó. Posterior a todo esto, nosotros nos enteramos por el mismo Estado que uno de los sujetos que asesinó a mi hija está vinculado a la delincuencia organizada, es narco. Por eso precisamente ahora nosotros estamos desplazados del Estado de México. Y lo que venía yo a decirle a Rochín es que no es justo que mis hijos vivan como prisioneros dentro de su propio país, mientras el Poder Judicial del Estado de México y el Estado deja a los asesinos en libertad. Nosotros somos amenazados de muerte dentro de las salas de audiencia. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con todo el sistema de impartición de justicia del Estado de México? Estamos cansados, mis hijos no tienen por qué vivir esta situación. No han querido incorporarnos al mecanismo de protección federal. No tenemos por qué vivir en este país como prisioneros. Queremos que nos den respuestas. Hemos pedido nosotros salir del país. Tampoco nos han ayudado. Nos lo han prometido, pero nadie nos lo ha ayudado, pese a que dentro de las salas de audiencia se nos amenaza de muerte. A mí se me dijo dentro de la sala de audiencia, en presencia de la juez Janet Patiño García: maldita perra, ya firmaste tu sentencia de muerte. Posteriormente me salí y fui a la fiscalía a levantar mi denuncia y se me dijo que las amenazas de muerte en el Estado de México no proceden hasta que me pase algo. No puede ser que hayan preferido sacarme del Estado y ya voy en mi segundo desplazamiento con mis hijos. Niños menores de edad a los que les están violentando su derecho a la libertad dentro de su propio país. Y posterior a esto tengo que escuchar a jueces del Estado de México citarme todos los derechos de los imputados, pero jamás se acuerda que mi hija Fátima, una niña de 12 años que sufrió uno de los peores infanticidios en el Estado de México, tenía derecho a la vida. Ese es el principal derecho que tenemos todos los seres humanos, el derecho a la vida, y esos 3 asesinos no se los respetaron. Poco a poco el Estado de México los fue dejando en libertad. Pese a todo eso, yo seguí luchando junto a mi marido y junto a mis hijos, y ahorita en este momento tenemos a 2 sentenciados, pero al que está vinculado a la delincuencia organizada lo dejaron en libertad. Lisa y llanamente la juez Janet Patiño García, porque él está siendo protegido por una escuela de renombre internacional, como es el Sierra Nevada. Y esta juez no dejó pasar por alto el que el Sierra Nevada presentara un video de este sujeto que supuestamente había llegado a esa escuela a laborar, cuando no fue cierto. Yo lo correteé después de haber asesinado a mi hija y nosotros lo entregamos ese mismo día. Ese video es ilícito. Gracias al Observatorio Ciudadano de Feminicidios, ahorita estamos en una reposición de sentencia con ese sujeto, pero mi familia y yo seguimos amenazados de muerte, porque se los repito, él está
vinculado a la delincuencia organizada. Nosotros no tenemos protección, solo estamos desplazados. Eso era lo que yo le venía a decir a Rochín y quería que todos se enteraran de lo que nosotros estamos pasando. Dentro de los feminicidios también hay desplazamiento. Yo convoqué a la 5ª Conferencia Internacional de la Mujer en la Cámara de Diputados y quiero que se le dé seguimiento a esta 5ª Conferencia Internacional de la Mujer de Naciones Unidas. Es todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy Guadalupe Vallarta y yo quería tener al señor Rochín enfrente para pedirle su renuncia y si no pedirle al Senado que le revoquen el mandato porque sé que ellos lo ratificaron, porque él cometió una violación grave a los derechos humanos porque siendo él el representante de una institución como es la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Tengo 6 familiares en prisión acusados de secuestro y de fabricación de pruebas. Salieron 3, les dieron el RENAVI, están en calidad de víctimas y el señor pues nunca me ha atendido. Yo le he pedido varias veces que me reciba porque el señor el 16 de marzo del 2017 en una entrevista que le hizo TV Azteca, él sacó documentos de SEAP que eran documentos confidenciales, que era el RENAVI y que eso no debe de salir. Y yo lo que le pido es, ¿quién filtró esos documentos? Él sabe quién los filtró y es un delito que él cometió y él tiene conocimiento de eso. Y les digo porque el día 10 de marzo de ese mismo año 2017, el que sacó los documentos primero fue Samuel es el abogado de Isabel Miranda, igual, y los exhibió, diciendo que ellos eran secuestradores cuando ellos tienen una absolución. Y el día 16 sale el señor en una conferencia y abajo sacan los mismos documentos, y el día 17 sale Isabel Miranda de Wallace en una conferencia de prensa en su alto al secuestro, diciendo que nosotras, mi compañera Mari Sainz y yo, que somos del crimen organizado, nos pone en un organigrama como que nosotros somos las líderes, ahora ya no es una banda, si somos 2 mujeres que somos luchadoras de derechos humanos, y ellos nos exhibieron y sabemos que estos documentos, lo que yo le quiero decir, ¿quién entregó los documentos? Al abogado, a Samuel, no recuerdo el apellido, González, y a la señora Isabel, para que ellos también los tuvieran, y además muchos medios estuvimos saliendo como un mes, mis sobrinos diciendo que ellos son victimarios, y las palabras de Rochín fueron textuales, que ellos no van a hacer caso a victimarios porque estaba por encima de las víctimas, cuando ellos tienen una absolución. Entonces yo le quiero decir, ¿por qué filtró y por qué ha permitido esa parte? ¿Y qué pasó con la investigación? Porque yo denuncié ya penalmente y también en el órgano de control interno y no tenemos respuesta y él no nos quiere recibir. Metimos varias solicitudes para pedir una cita con él y él ni siquiera se ha dignado 2 años para que a nosotros nos atienda. Y yo por eso pido la renuncia, porque es un hombre, la verdad, para mí de doble moral. Es un hombre que tiene, así lo decimos nosotros, el club de Toby, porque solo a sus cuates beneficia, ¿sí? Y no a las víctimas verdaderas que están todos pues, luchando por eso, ¿no? Entonces, sí pido la renuncia de Rochín en representación de mi familia y de todas las muchas víctimas, y si no, pues que el Senado le revoque la posición que él tiene como la destitución del comisionado de la SEAP. Eso es todo. Buenas tardes, soy el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez. Pues mi petición es simple y sencillamente peleando mi RENAVI. Ya le demostré que soy víctima desde hace como 5 años y parece que hay víctimas de primera y de segunda, como dijo ahorita la señora Vallarta, y me consta porque cuando fui ahí manejan presupuestos de millones de pesos y parece que esos millones nada más se los dedican a algunas víctimas. Y es increíble que muchas víctimas no nos puedan dar ni el RENAVI, y apuesto que aquí hay muchas sin RENAVI, porque esos millones se los dan a sus cuates, que a lo mejor son víctimas, no lo dudo, pero no se vale abusar también de ser víctima, de estar abusando
del compadrazgo del señor ese Rochín, que desconozco por qué sea tan abusivo y se dice ser tan sensible. Yo sé que hay complicidad con algunos senadores porque el Senado es el que manda si se le destituye o no, pero también se me hace increíble que el Senado también lo esté apapachando a algunos senadores. Se me hace increíble su descarada, pues se puede decir, mafia que ha de haber aquí con algunos senadores. Y espero que con el nuevo gobierno y los nuevos diputados que han prometido de Morena apoyarnos, pues que no nos dejen en el abandono y de verdad cumplan con lo que dicen. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana Hernández Medel. Yo tengo un número de expediente desde el 2011 y un número de RENAVI desde el 2017 y no logro tener todavía los beneficios que la ley me otorga por simple capricho y corruptelas de la gente de la SEAP. He tocado muchas puertas, prácticamente yo me dedico a eso, a litigar por mis defensas de mis derechos, ya me volví activista. Y la SEAP, como lo trató de resolver, es el 1 de febrero me dijo la directora de jurídico, tú no eres víctima, recibimos un oficio de la CEIDO en donde no se te reconoce como víctima. Después de hacer gestiones, hablé con el Ministerio Público de la CEIDO y me dice, yo nunca le he quitado a usted la calidad de víctima. Finalmente ya me lo está reconociendo la SEAP, que siempre sí, que sí soy víctima, pero lo que yo descubrí es que yo me comuniqué con el director general del RENAVI, pregunté sobre mi número de registro, cómo se encontraba. Él es empleado de la SEAP y me dijo, usted no tiene ningún problema, su RENAVI está intacto, no hay... Se recibió, según ellos, a principios de octubre por parte de la CEIDO este oficio. ¿Por qué a mí no se me había notificado sino hasta el 1 de febrero? ¿Y por qué además no se le notificó al director del RENAVI, siendo que el oficio va dirigido hacia él? Entonces, lo que yo descubrí, lo que yo detecto es que a mí me querían hacer creer que yo ya no era víctima para que me retirara, para que ya no siguiera insistiendo, pero iban a dejar intactos mis datos porque iban a estar ordeñando a la SEAP a través de mi cuenta, de mis datos, de mi RENAVI. Yo estoy pidiendo que se me dé los apoyos económicos a que tengo derecho por hospedaje y alimentos a partir de que tengo mi número de RENAVI, y ellos han sido renuentes a otorgarme esto, pero lo iban a hacer de manera personal cuando yo ya no estuviera ahí. Finalmente ya se están aclarando las cosas y resulta, ya me está reconociendo la calidad de víctima, pero ¿de dónde sale toda esta mentira? Si yo no la descubro, si no la pongo en evidencia, hubieran estado ordeñando a la SEAP, como ya lo hicieron con unas facturas que yo presenté, que me las han hecho de pleito ratero, y finalmente ya alguien me confirmó que sí fueron cobradas. Alguien más cobró por mí. Esto es inconcebible. No podemos, las víctimas somos gente con mucho sufrimiento, tenemos todo un delito detrás, muertes que nos duelen de familiares, no podemos elaborarlas porque estamos en la lucha constante con los victimarios de la SEAP. Yo lo que he propuesto en las redes sociales es cierren la SEAP, que la nómina de la SEAP sea repartida entre las víctimas con ese dinero que a mí me toque. Yo voy a contratar un abogado y voy a salir mucho más rápido de esto, porque a mí no se me da abogado, no se me da servicio médico, no se me dan apoyos. Entonces, ¿para qué está el RENAVI? Y no hay absolutamente ninguna autoridad que ponga en orden a la SEAP. Si esto hace Rochín a ojos vistos y al Senado, ¿qué no nos hará a nosotros? Yo llevo un mes de plantón en la SEAP, en la planta baja, y solo así he ido más o menos logrando empujones, pero es desesperante estar pasando las noches sentada en una silla, sintiéndome casi que humillada por todos los empleados que salen muy felices con un salario, con un trabajo, y yo mendigando lo que a mí me corresponde. Yo fui militante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, gracias a que nosotros nos arriesgamos en las caravanas, a que salimos al interior de la República, logramos que se hiciera la creación de la províctima. Por eso tengo mi expediente desde el 2011. Gracias a gente como yo, ellos tienen trabajo. No es justo, esto debe de tener una solución y una solución inmediata, por favor. Yo hago un llamado a la gente que tenga que ver, yo no sé, Segov, Senado, Presidencia, quienes tenga que ver, pero es que no podemos estar, yo digo, es que yo parece que estoy a merced del cacique del pueblo en un rancho en despoblado. Y esto no puede ser así, por favor, necesitamos soluciones.
No es tan descabellado lo que estoy diciendo, que se cierre la SEAP, que se reparta la nómina y que nosotros con ese dinero podamos llevar a cabo el pago de los abogados y ya estaríamos avanzando en esto. Ojalá que se busque una solución. Gracias. Rápidamente, mi nombre es Mayra González Ángeles, hermana de Gloria Cintia Saldaña González, desaparecida ella en Puebla en el 2016. Por mis propios medios y con mis propios recursos, yo hice la investigación sin que nadie pues me ayudara. Hay que hacer mención de que cuando a nosotros alguien se nos desaparece, lo secuestran o hay un tipo de situación como la que vivimos, nosotros no sabemos que existe una SEAP, no sabemos que existe una comisión y andamos con nuestros propios recursos solos sin que nadie nos haga caso. A mi hermana la encontré yo por mis propios medios, por medio de una sábana de llamadas que yo encontré extraoficial, que ninguna autoridad hizo. Y bueno, pues mi hermana desaparece en Puebla y la encontramos sin vida su cuerpo en el 2018 en el estado de Hidalgo. Hicimos varios escritos a diferentes autoridades, a la SEAD para que tomaran el caso, porque sí es bien cierto que nosotros buscamos a nuestros familiares, no tenemos a veces los recursos y por eso las familias a veces ni siquiera encuentran a sus familiares porque no tenemos los recursos. Pasamos por una situación tremenda, como es económica, psicológica, y eso nadie a nosotros nos procura. Por medio de los colectivos nos enteramos de la SEAP, de la comisión, y estudiando y litigando uno por su propia cuenta nuestros casos, pues sabemos que por medio del artículo 88 bis de la Ley General de Víctimas, sabemos que la SEAP se tiene que hacer acreedora y tendría que atraer los casos porque así lo marca la ley. No es porque la SEAP haya querido, sino se vio obligado a traer mi caso, que apenas en este enero me dieron el RENAVI, pero es algo inconcebible porque el RENAVI no sirve, yo no lo veo que nos sirva de algo porque no dan el apoyo, es pura burocracia para que nos den los traslados, no nos dan ayuda. Y mi pregunta es esta: la SEAP no hay recursos, nos dicen que no hay fondos para el delito de feminicidio. Si es bien cierto que ya nos hizo responsable por la desaparición de mi hermana, que es bien cierto que pues dicen que no hay fondo, pero yo me pregunto esto: en un país como este, como es México, que matan a más de 10 mujeres a diario, ¿no hay fondo para el feminicidio? O sea, eso es inconcebible y esto nos retrasa a nosotros en nuestras investigaciones, no nada más a mí, sino a todas las personas que encuentran, que buscan y que encuentran muertos. Esta es parte de mi pregunta: ¿por qué no hay fondo? Yo creo que sí lo hay. ¿Por qué la SEAP no agiliza el proceso de inscripción a las víctimas en el RENAVI? Y en un país, repito, en el que asesinan diariamente a más de 10 mujeres, ¿cómo explica que no existe en la SEAP un recurso para brindar ayuda económica a víctimas indirectas de feminicidio? Se tendría que poner mucha atención a esto. Gracias. Vamos a una última participación. Después de eso, vamos a pasar a las salas 3 y 4 en la planta baja. A mano derecha, ahí donde están los escudos, hay una escalera. Nos vamos a ir para allá, llegando a la planta baja a la izquierda. Vamos a irnos a las salas 3 y 4, donde iba a ser la comparecencia. Ahí vamos a avisar a quienes integran la comisión, a ver quiénes quieren estar en esa o pueden estar en esa reunión, para tener una condición de conversar con ustedes, que aprovechar pues que están acá. Por favor. Pues buenas tardes a todos. Yo soy Ángeles Sotelo. Estoy en lo de fabricación de culpables en México. Mi hermana la detuvieron sin ninguna orden de aprehensión. La detuvo Seido
junto con su hijo menor. No había ninguna orden de aprehensión, no había ninguna orden de cateo. Se la llevan a las 4 de la tarde, después la tienen hasta las 11 de la noche cuando la ponen a disposición. Fue un montaje, mi hermana es inocente y yo tengo confianza en el licenciado Andrés Manuel López Obrador y también en la senadora Nestora Salgado, que ella nos ha ayudado, nos ha dado seguimiento. Y yo les digo, compañeros, compañeras, no duden del nuevo gobierno. Yo sé que este gobierno le hemos tocado las puertas y nos ha abierto. Por favor, no se dejen que otras personas, otros partidos los manipulen, porque yo sé y tengo fe en ese cambio, en el cambio de Morena. Por favor, tengan paciencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos paciencia, se aprovechan otras personas, otros dirigentes de otros partidos. ¿Para qué? Para que los quieren manipular. No se dejen manipular. Yo tengo confianza en el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tengo confianza en los senadores de Morena. Tengo confianza en el cambio, en el nuevo gobierno. Vamos a ir entonces a las salas 3 y 4, en la planta baja. A mano derecha, donde dice Patio del Federalismo. Ahí están las escaleras. Nos vemos allá, quienes tengan condición. Bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias por su atención.